Queridos hermanos, es una verdadera alegría, es un gozo sincero el que como miembros del cuerpo pastoral tenemos al poder comunicarnos con ustedes como iglesia, llevando siempre la instrucción de la palabra de Dios, llevando siempre la enseñanza que Dios ha reservado para todos nosotros, que tiene para todo el mundo, pero que desafortunadamente, en primer lugar, no todo el mundo obedece y aún el pueblo de Dios omite la enseñanza cuando no le conviene. Hoy quisiera que tuviéramos un tiempo en el cual reflexionáramos sobre una enseñanza de hace muchos años, pero que tiene una vigencia todo el tiempo. Es tan maravillosa la Biblia que es atemporal. Aun cuando haya ocurrido 3000 años atrás, tiene vigencia hoy. Aun cuando hubiese ocurrido hace 2000 años, tiene vigencia. No importa el tiempo. Las circunstancias vienen a ser diferentes, pero el propósito viene a ser el mismo. Dios siempre ha querido la salvación del hombre. La Biblia así lo enseña. En el libro de Números, precisamente en el Antiguo Testamento, hay una cita bíblica en un contexto que yo quiero que hoy conozcamos y reflexionemos sobre ella. Voy a leer en el libro de Números, en el capítulo 21, en el verso 9. Y Moisés, dice la Biblia, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tu bondad es infinita, porque tus cuidados siempre son a favor de tu pueblo, porque tu escritura siempre nos ha enseñado qué es lo que tú esperas de nosotros, porque tu escritura siempre nos marca el camino que tú quieres que recorramos. Desafortunadamente, Padre, somos duros. Seguimos haciendo lo que queremos hacer. No escuchamos el consejo de tu palabra y este día queremos pedirte perdón. Este día queremos utilizarlo, Señor, para reconocer que tu palabra es fiel, es viva y es eficaz. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En este párrafo bíblico de el libro de Números, hay mucha enseñanza que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. En primer lugar, es palpable en los versos previos al 9. En el verso 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esto no es algo fortuito, esto ocurría a cada momento en este recorrido. Rápidamente al pueblo se le ha olvidado lo maravilloso que ha sido Dios con ellos. De una manera, pero tan pasmosa, la gente se ha ido olvidando de que Dios hizo milagros portentosos para rescatar a su pueblo. Y ahora podemos palpar en estos versículos la inconformidad del pueblo. Ahora, ¿por qué es peligrosa la inconformidad? En primer lugar, podríamos ver brevemente que la inconformidad surge de la murmuración. La murmuración generalmente va a formar oposición. Y producto de estas cosas conjugadas, va a haber entonces una confusión. Vea usted cómo es de peligroso entonces cuando hay inconformidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque surge la murmuración, porque esto hace una oposición y porque vamos a terminar en una terrible confusión. Quiero recalcar un punto específico en este párrafo bíblico. Es las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce
y vivía. Eso es claro, no necesita mayor explicación. Sin embargo, si usted ve en el contexto bíblico, el pueblo quería que Dios quitara las serpientes, porque las serpientes eran las que estaban mordiendo a la gente y la gente moría a causa de eso. Entonces, en el verso 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Aquí vemos entonces una confesión y un arrepentimiento. ¿Por qué hoy entonces está ocurriendo algo similar a lo que pasaba en aquel entonces? Porque el pueblo quería que quitaran las serpientes. Hoy el pueblo quiere que Dios quite la pandemia. Y vamos a ver por qué entonces Dios no quita las serpientes, sino que da instrucciones precisas. Verso 8. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Estas son precisas las instrucciones de Dios. Cuando habla de una serpiente ardiente, está hablando de una serpiente venenosa. No está hablando de cualquier serpiente. Está hablando de una que con su mordedura puede inocular veneno y puede provocar la muerte. ¿Cuál es la actitud del pueblo? Bueno, la actitud del pueblo es más o menos similar a la que hay hoy. Hay un procedimiento. Dios deja establecido un procedimiento para el pueblo: levantar la mirada y ver la serpiente para no morir. ¿Qué vemos aquí? Vemos un acto de fe. Dios está fortaleciendo la fe del pueblo. Dios, en medio de esa crisis, está haciendo que el pueblo crea en algo. Más adelante nos damos cuenta de que el pueblo agarra tan mal las instrucciones de Dios que termina haciendo de esa serpiente un objeto de adoración. Qué peligroso, hermanos. Qué fácil confundir las cosas. Qué fácil creer que porque Dios lo creó puede ser un objeto de veneración o de adoración, lo cual Dios prohíbe tajantemente en todas sus enseñanzas. Finalmente, quiero concluir con este razonamiento. Hoy ya Dios estableció un procedimiento también para la salvación. Dios estableció entonces la manera de sanarnos a nosotros. Dios estableció entonces que, así como en aquel momento histórico, una mirada de fe podía salvar a aquel que siguiera la instrucción de Dios, hoy el arrepentimiento de nuestros pecados en Cristo Jesús nos puede dar la salvación. Quiero citar a ustedes el libro de Juan en el capítulo 3 y los versos 14, 15 para ir terminando. Dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y concluye en el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es entonces el procedimiento? No nos perdamos, hermanos. No busquemos en los sitios equivocados. No empecemos a andar tras cosas que Dios no ha establecido. En el pasado estableció para su pueblo una manera de curarse, de salvarse de la mordida de la serpiente. Hoy Él ha dejado un procedimiento establecido para que usted y yo encontremos, que de hecho ya la encontramos, la salvación en Cristo Jesús. Mi deseo hoy es que usted reflexione sobre el propósito de la pandemia, que usted reflexione sobre por qué Dios permite estas cosas. Y Él siempre tiene un propósito. El propósito de Dios es que le conozcamos, que el conocimiento nos lleve
a amarle, y amarle nos lleve a obedecer, porque esa es la palabra clave en todo el proceso. Un arrepentimiento, una nueva manera de vivir y un hombre completamente renovado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por esta enseñanza, gracias porque tú has establecido la forma en que nosotros vamos a ser salvos, y esta es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y lo hacemos con gratitud, precisamente en el nombre que tú estableciste, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.